Respecto al tema que ha indicado el abogado del presidente, el abogado ad honorem del presidente, miren, es, ya se ha hecho un poco costumbre aquí en la Asamblea el desconocimiento del derecho y de una materia también muy especial como es el derecho constitucional. Yo como abogado que era en libre ejercicio y abogado de profesión, por ende, siempre sabemos lo que la normativa de por sí recoge y que hay más allá de la norma. Lo que dice el abogado ad honorem del presidente no es cierto y él olvida, además, que no solamente una ley orgánica como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, recoge algo muy importante que los abogados y la ciudadanía también debe de conocer, que en latín se traduce, en latín es una abreviatura iura novi curia, que es que el juez conoce el derecho. Y sobre esto, no solo una sentencia de la Corte Constitucional, hay varias sentencias precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen que cuando existan errores de forma respecto al reclamo o a la presentación de una acción, los jueces están en la obligación de corregir esos errores. Eso lo establece no solamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo establecen sentencias de la Corte Constitucional. Pero miren, vamos más allá de eso. Nosotros como Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se presenta? Una solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la República. Esta solicitud recoge tipos penales de delitos contra la administración pública. ¿Tenemos la obligación de justificar el cometimiento de estos delitos? No, así lo dice el artículo 120 de la Constitución de la República. Incluso la norma taxativamente lo que establece es que no se requiere enjuiciamiento penal previo. ¿Por qué? Porque si no, imagínense ustedes, tendríamos que esperar 5 años, 6 años hasta que exista un enjuiciamiento penal. Y por eso que el constituyente recoge esa opción para que la Asamblea, ante un mal gobierno, ante el reclamo de toda una sociedad y ante flagrantes hechos de corrupción, se active este mecanismo. ¿Es legal? ¿Es constitucional? Evidentemente que sí. Lo que los abogados del presidente de la República, en su desesperación, sacan este tipo de argucias legales, no hacen más que lamentablemente enredarse entre ellos mismos, evidenciarse ante la sociedad, ante el pueblo ecuatoriano, de quiénes son los que están abogando para que el país siga en esta debacle en la que nos tiene este actual gobierno. Y, Nosotros, como bancada y esta nueva mayoría de la Asamblea Nacional, lo que hemos buscado básicamente es una salida constitucional, una salida democrática a una problemática del país. Nosotros hemos ejercido esa acción, ahora le corresponde, luego de que pase ya a la Corte Constitucional, le corresponde a la Corte Constitucional revisar lo que refiere la misma normativa, el artículo 148, esto es, solo la admisibilidad y los requisitos formales. Es decir, la Corte, si lo queremos ver de una forma un poco más sencilla, la Corte lo que haría es un checklist de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del presidente de la República. Entonces, ya les digo, insisto, yo sí escuché lo que había dicho el abogado ad honorem del presidente de la República y más que pena y a causa es risa, porque les digo sinceramente, no tiene ningún tipo de asidero legal. O sea, eso no es lo medular, no se ha cometido ningún error. Y en el caso de que se hubiera cometido algún tipo de error, que no es el caso, y que se pueden subsanar incluso antes de que la Corte se pronuncie, eso es subsanable. Evidentemente que es subsanable, pero no se ha cometido ningún error. ya, Y si hubiera cometido y no se subsanaría, la Corte, por obligación constitucional y precedentes jurisprudenciales, está obligado a hacerlo. Pero en el caso de la solicitud de enjuiciamiento político no se ha hecho. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden un poco es deslegitimar la acción a través de este tipo de vergonzosas defensas legales de quien primero no es abogado, es un denunciólogo nada más. Y segundo, que los que son abogados lamentablemente pues estiran la norma constitucional cuando nosotros ni siquiera tenemos esa facultad, porque la constitución no es interpretativa, sino la única que puede hacer ese tipo de acción es la misma Corte Constitucional al momento en que prevea
la revisión de la acción. ¿Y cuándo se va a completar esta solicitud, asambleísta Álvarez? Porque, bueno, digamos que no son errores, usted dice que no lo son, pero hay que completarlo, ¿cierto? La regresaron a las personas que están elaborando esta petición para que completen. ¿Cuándo se va a completar? ¿Cuándo se va a entregar nuevamente al CAL para que así pueda pasar a la Corte Constitucional? Bueno, esperemos que hasta el día de mañana ya sea entregado en el CAL, que el CAL sesione lo más pronto posible y después sea remitido a la Corte Constitucional como lo establece el mismo procedimiento. Pero insisto, hay que aclarar algo. Estos supuestos Uh errores -huh. que dicen que se han cometido, lo que van a hacer es el perfeccionamiento de la acción. No es que se reconoce un error. Ahora bien, Pero no podían haber si hubieron, entregado un documento no perfecto, pero al menos sin estos inconvenientes, porque, o sea, sí deja que espacio a la especulación, espacio al comentario, el hecho de que se presente un documento, que luego se lo regrese, que luego se lo complete y que esto se vaya dilatando. totalmente, Licenia, es entendible ese hecho, pero mire, yo le pongo algo muy práctico que suele pasar siempre. Usted, dentro de una acción en cualquier lado, usted presenta la acción, pone dos abogados, tres abogados ahí, de esos dos, tres abogados van a sacar 20 criterios. Y cada abogado le va a encontrar rezago a esa acción, diciendo que a criterio de él le hace falta la coma más arriba, más abajo y que la A no debía haber ido ahí. Eso lo digo porque todos sabemos, en una habitación existen tres abogados y existen 20 criterios. Pero aquí lo que es importante determinar lo que existe, lo que determina la misma norma constitucional como base principal. Y luego lo que determina la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. Y luego eso aterrizarlo a las sentencias, a los precedentes de la Corte Constitucional respecto a este tipo de supuestos errores, de forma que, insisto, a mi criterio personal no se han cometido y si se hubieran cometido la Corte tendría la obligación de subsanarlos. Ahora Entonces, pasemos, mire, asambleísta, pasemos sí, ya a los escenarios por los tiempos. ¿Hay la posibilidad de que la Corte niegue o rechace este pedido de juicio político? Hay esa posibilidad. Y que decida mire, también a favor. Pero ¿aquí qué va a primar? ¿Que se ajusten estrictamente al procedimiento legislativo, a la normativa o la decisión política a la final? Porque se trata de juicio político. Y eso es bueno que la ciudadanía un poco dilucide, porque pueden pasar esos dos mire, escenarios. Washington, es importante la pregunta y asimismo es importante que la ciudadanía conozca algo. La Corte, dicho por la misma norma constitucional, solo entra a revisar tres cosas, que es importante incluso leerlas. Uno, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Esto es, si la solicitud reúne la firma que la Constitución requiere, el número de firmas. Entonces es una cuestión de coger una calculadora, sumar, revisar las firmas, están todas las firmas, perfecto, pasó ese primer requisito. El segundo, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se le hace en la solicitud, ella cabe el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución de la República. Esto es, ¿qué tipo de delito contra la administración pública se le acusa al presidente de la República? Esto es, los delitos de cohecho peculado. Estos delitos tienen un nexo causal entre lo que determina la norma y los hechos que sean expuestos en la solicitud. Sí, entonces la Corte dice, bueno, sí, la Corte ni siquiera tiene que entrar a revisar el contexto de lo que se expone. La Corte tiene que decir, bueno, aquí está, verdad, aquí está mencionado el artículo tal del COIP. Aquí el COIP dice esto, es verdad, ya, perfecto. Chaylit pasa también. Y por último, si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. Esta última acción nada más recoge lo que las dos anteriores numerales refieren. Dice, bueno, pasaron estas dos acciones, bueno, ya está, procede el enjuiciamiento político del presidente. Pero sobre todo esto es importante porque ya la Corte generó un precedente en el 2017, ustedes lo recuerdan, Uh -huh. cuando fue el enjuiciamiento político al ex vicepresidente Jorge Glass. Y ese precedente ya generó un precedente jurisprudencial que es al que la Corte también va a tener que acogerse y generó también que solo hagan un checklist como les estoy diciendo, Uh -huh. no que entre a analizar el fondo de la acción como tal. Ahora, que en cuestión jurídica, si ustedes me preguntan, reunimos a 10 abogados serios, sensatos, conocedores, van a decir, sí, evidentemente, de acuerdo a la solicitud, pasa y la Corte tiene que determinar que procede el enjuiciamiento político. Ahora, políticamente los escenarios son muchos. Políticamente vamos a ver la Corte que responde a las necesidades de los ecuatorianos de buscar una salida democrática y constitucional a estos problemas
o si la Corte se presta para seguir en esta debacle que estamos en el país. Ahora, asambleísta Álvarez, también hay casos en que la Corte Constitucional se ha pronunciado, pese a que ha habido jurisprudencia previa, se ha pronunciado de una manera en unos casos y de otra manera frente a casos similares, aunque exista estos antecedentes. Entonces no se escapa la posibilidad de que esto pueda ocurrir. Pero bueno, vamos a esperar entonces a ver qué pasa en la Asamblea Nacional respecto a este tema. Ayer se conoció que el presidente de la República había modificado la ley de Contraloría, la ley orgánica de la Contraloría, esto para impedir que se controle el uso del recurso público en instituciones financieras y mixtas que tengan estos fondos. La Contraloría se ha pronunciado hoy y ha dicho que prepara acciones legales frente a los cambios que hizo el presidente de la República. Desde la Asamblea Nacional se ha analizado el tema, lo han comentado, lo están pensando, van a hacer algún tipo de acción en este sentido. Entrevistábamos ayer a un jurista que hablaba sobre el caso y decía que este cambio es inconstitucional e es ilegal porque a través de decreto o un reglamento no puede reformar una ley superior, que en este caso es una ley orgánica. Que debería ser la Asamblea la que encabece una medida al respecto. ¿Se ha pensado en esto? Miren, es que aquí el problema es que ni siquiera guardan las formas ya. O sea, emiten un decreto para blindar de alguna manera el cometimiento de este tipo de infracciones en las empresas públicas, pero es para proteger intereses particulares. No tenía el conocimiento que la Contraloría ya vaya a iniciar un tipo de acción para oponerse a este decreto, que no solamente es inconstitucional, es vergonzoso que estando dentro de un proceso de investigación sobre actos de corrupción en empresas públicas, el presidente se permita de manera vergonzosa emitir este tipo de decretos. Nosotros sí lo hemos conversado como Asamblea Nacional, esperamos ya en las próximas horas a ver un pronunciamiento también desde la bancada de la Revolución Ciudadana respecto a aquello, a pesar de que ya en redes pues ciertos compañeros ya se han pronunciado al respecto también. Parte del juicio político al presidente Lazo es esto, justamente la investigación de cómo se utilizan los recursos públicos en las empresas estatales. ¿Y cómo se entiende? Es que yo me hago esta pregunta y también creo que se hacen los ecuatorianos asambleístas. ¿Cómo se entiende que el presidente, en medio de semejante vorágine, precisamente hizo un decreto para tratar de seguir ocultando, de dar mayor opacidad al manejo de los fondos públicos? Por eso le digo, no guardan ni las formas y es vergonzoso que el presidente haya llegado hasta ese punto de manera directa meter la mano para que los órganos de control no realicen su trabajo de forma independiente. La pregunta que nos debe de saltar a todos los ecuatorianos es, ¿qué ocultan? ¿Qué hay atrás de esa emisión de ese decreto? Si fuera algo para transparentar, evidentemente nosotros también lo aplaudiríamos, si fuera para transparentar las cuentas y para aún hacer mucho más transparente el actuar y el accionar de las empresas públicas. Pero este hecho lo único que recoge es ocultar y ser cómplice de lo que pueda estar ocurriendo dentro de las empresas públicas, sobre todo lo más grave, dentro de un proceso de fiscalización y de investigación que está realizando en este caso la Asamblea por un lado, y la Fiscalía por otro lado en el ámbito penal. Entonces, más allá de eso, la pregunta que nos debe saltar a los ecuatorianos es esa, ¿no? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué la emisión de ese decreto? ¿Qué pretende el presidente de la República blindar a través de ese decreto?